Buenas tardes a todos, soy el doctor Peralta. Hoy vamos a estar viendo lo que es infecciones entéricas, agudas y crónicas, ¿sí? La clase 5 correspondiente a diarreas. Si hablamos un poco de este tipo de infecciones, lo que coloquialmente se habla como gastroenteritis, son todos los síndromes, es decir, enfermedades cuyos signos y síntomas principales son la diarrea y los vómitos, ¿sí? Principalmente lo que es la irritación del estómago va a cursar con vómitos por el reflujo y el retorno del alimento hacia el esófago y la cavidad oral, mientras que todo lo que sea infecciones de intestino delgado y grueso en general van a cursar con un aumento del tránsito intestinal, lo que genera las diarreas, ¿sí? Todos estos cuadros de gastroenteritis, enteritis, gastroenterocolitis son cuadros que pueden ser infecciosos o no, ya que hay muchas patologías autoinmunes, toxinas u otras sustancias no asociadas a infecciones que pueden causar este tipo de cuadros y a su vez pueden ser tanto inflamatorias como no inflamatorias. Es decir, que el cuadro se deba no particularmente a la inflamación de la mucosa, sino a la secreción de sustancias o la propia destrucción del epitelio del intestino, causando de esa manera el aumento en el flujo o la menor absorción que termina causando el cuadro de diarrea. En cuanto a lo que son las causas o etiologías asociadas a las diarreas, podemos encontrar el principal elemento que atañe a esta clase, los microorganismos patógenos, ¿sí? Vamos a estar hablando de cuatro grupos de microorganismos, que son los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, que son los mismos que venimos hablando, aunque sin embargo los hongos pocas veces van a ser causantes de diarreas que terminen con un cuadro de gran intensidad motivando una consulta a la guardia, sino que los más frecuentes son las bacterias, principalmente las enteropatógenas, los virus, que suelen cursar con cuadros autolimitados, pero de gran sintomatología, y los parásitos, que son causantes más que nada de diarreas crónicas, ¿sí? A su vez, las bacterias no solamente van a producir el daño directo o la inflamación del epitelio, sino que también tienen la capacidad de generar toxinas, las cuales pueden generar daño aún en ausencia de la bacteria, causando así diarreas que no se dan frente a los antimicrobianos. Y por último, productos químicos, muchos de los cuales nosotros de hecho utilizamos como laxantes osmóticos, como por ejemplo los azúcares y otros elementos como ser la lactosa, sacarosa y demás para estimular el tránsito en pacientes constipados. En cuanto a lo que son las distintas definiciones y clasificaciones, las diarreas se pueden clasificar de múltiples maneras. En primera instancia, lo más utilizado por nosotros es la evolución, es decir, aquel cuadro de diarrea que lleva menos de 14 días, aunque en la guardia se considere menor a 7 días, son las diarreas agudas. Se utiliza el 14 porque a veces en el cuadro viral los días de incubación también se toman como parte de la evolución y pueden cursar con síntomas no y gastrointestinales. Mientras que las diarreas crónicas son aquellas en general que cursan con evolución mayor a 30 días. En cuanto a la etiología, pueden ser de causas infecciosas o no infecciosas, si el daño lo producen patógenos o sustancias químicas. En cuanto a la endemicidad, lo más importante es asociarla a si son cuadros de personas que han estado en esta zona o que han viajado, dado que hay muchas zonas endémicas de parasitosis y patologías virales asociadas a cuadro de gastroenteritis. En cuanto al mecanismo, hay cuatro grandes grupos según cómo es el daño. Secretorias, aquellas que el daño produce
aumento de la secreción de agua e iones en el intestino, lo cual es la causa de la diarrea. Inflamatorias, al inflamar el epitelio y la mucosa del intestino, lo que se logra es una mayor dificultad para la absorción de los nutrientes, los cuales a su vez arrastran agua generando la masa diarreica. Osmóticas es en el caso de tener algún problema mal absortivo o el uso de alguna sustancia que tiene la capacidad de atraer agua, como dijimos previamente, la lactosa, la galactosa, fructosa, otros azúcares y algunas sales, ¿sí? Muchos de los cuales nosotros utilizamos como tratamiento de la constipación o para preparar el intestino para estudios de imágenes como puede ser una endoscopía baja. Y las motoras son aquellas en las cuales se aumenta el peristaltismo del intestino, propulsando más rápido el alimento de lo que se puede absorber, por lo cual no se logra la absorción de los nutrientes y del líquido, dando así un aumento en el volumen. Lo más importante de esta clasificación es para nosotros el curso en cuanto a la evolución agudas versus crónicas y la etiología de infecciosa versus no infecciosa. Sí, una de las grandes poblaciones de riesgo son los niños menores a 5 años, dado que las diarreas, que pueden tener un curso similar tanto en niños como en adultos, poseen la capacidad de deshidratar a un niño mucho más rápido y más fácilmente que en un adulto. A su vez, los ancianos, es decir, los extremos de la vida, que también cuentan con menos recursos para la autorregulación, son más plausibles de sufrir una deshidratación. Asimismo, individuos previamente desnutridos con algún tipo de inmunocompromiso son población de riesgo para cualquier tipo de diarrea, ya que se encuentran sus defensas bajas, permitiendo la colonización de la pared intestinal, y en particular muchos pacientes que tengan la flora afectada por el uso prolongado de antibióticos, que puede generar una disbacteriosis, es decir, un crecimiento selectivo de bacterias no afines por el intestino, y el uso de algunos antiácidos que también al afectar el pH permiten la proliferación bacteriana desde el estómago hacia el intestino. En cuanto a las etiologías, vamos a tener, como dijimos antes, las bacterias, los virus y los parásitos, ¿sí? Dentro de lo que es las bacterias, vamos a encontrar la E. coli. Si bien la E. coli es parte de la flora normal del intestino, están varios de sus serotipos conocidos como enteropatógenos o enterotoxigénicos, que por mutaciones en sus componentes tienen la capacidad de generar daño en el intestino, no solamente ser flora habitual. El Vibrio cholerae, una bacteria que ha sido controlada satisfactoriamente a lo largo de los años, pero en su comienzo una causa de muchas diarreas endémicas, epidémicas inclusive, llevando a la muerte a muchas personas. Clostridium difficile, una de las grandes causas de brotes diarreicos asociados más que nada a enlatados o a elementos alimenticios procesados, mal envasados o mal refrigerados. Asimismo, salmonela se encuentra mucho en lácteos, en huevos y sus derivados cuando están mal envasados. Dentro de lo que son los virus, los 4 principales virus para las endemias de las virosis y gastroenteritis virales son rotavirus, norovirus, astrovirus y adenovirus. Y dentro de lo que es parasitario vamos a estar viendo principalmente a Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, que son las grandes parasitosis asociadas a diarreas del viajero. Bien. Para tener en cuenta cómo sería el daño y la producción de la diarrea, hay básicamente 3 grandes mecanismos. El primero es el daño directo de la mucosa intestinal, lo cual
destruye y borra las vellosidades. Al destruir estos elementos, que son los encargados de la absorción intestinal, lo que sucede es que disminuye la capacidad de absorción, pasando mayor cantidad de líquido hacia las partes bajas del intestino, generando así la diarrea por aumento de volumen. La invasión del epitelio, cuando no hay un daño per se, pero sí una invasión, generando productos que evitan la absorción, causando por un lado una diarrea malabsortiva y por el otro una diarrea inflamatoria. Ambas interfieren, lo mismo que en el borrado de las microvellosidades, con la capacidad de absorción, aumentando el volumen de las heces y eso generando la diarrea. Finalmente, las toxinas, muchos envasados pueden tener la bacteria inactivada y que haya producido por fermentación una gran cantidad de sus toxinas, lo cual genera un daño directo sobre la mucosa, aún en ausencia de una carga importante de bacterias, causando así diarreas espontáneas y con gran capacidad de deshidratar al paciente. Como decíamos antes, dentro de las bacterias que podemos encontrar generando diarrea está la Escherichia coli y principalmente sus variedades enterotoxigénica y enteropatógena, siendo la enteropatógena la que coloniza la mucosa y causa daño directo, mientras que la enterotoxigénica es aquella que genera una toxina con capacidad de destruir el epitelio. Tenemos también la enteroagregativa, similar a la enteropatógena, genera grandes colonias y prolifera en la mucosa, aunque está bastante controlada. Y después tanto el Staphylococcus como el Bacillus cereus son aquellos que pueden generar intoxicaciones por proliferación en alimentos. Mención especial, aunque los casos son raros en este momento, de Vibrio cholerae, ¿sí? Bien, para hablar un poco de lo que es la E. coli enterotoxigénica, tenemos un esquema. Principalmente lo importante es que la E. coli genera esta toxina, la cual ingresa a los enterocitos y va generando destrucción de los elementos metabólicos en el interior de las células, ¿sí? Es decir, va a ir destruyendo los enterocitos por acción de su toxina aún en ausencia de la presencia de la bacteria. Eso es lo más importante a recordar. Después, si hablamos de diarreas que cursen con una gran inflamación, a quienes encontramos principalmente son aquellos que podemos ingerir por alimentos en mal estado o mal envasados. Shigella y Salmonella, como dijimos antes, principalmente en lácteos, huevos y sus derivados. Clostridium difficile se encuentran sus esporas en envasados. Y dos variedades de la E. coli que generan un daño mucho mayor en la mucosa, que son la enterohemorrágica y la enteroinvasiva. En este caso, la irritación y la inflamación que producen a nivel de los enterocitos es tan grande que termina produciendo grandes sangrados digestivos que se suman a la deshidratación que produce el paciente. Muy importante, estas gastroenteritis cursan con un patrón especial llamado disentería, es decir, una diarrea que mezcla heces, moco y sangre, todo producto de la destrucción del epitelio. Como vemos acá, en el caso de las infecciones que generen inflamación y destrucción del epitelio, primero se invade las células. La célula infectada también va a ser abordada por células inmunes como macrófagos y distintas sustancias proinflamatorias, citoquinas, lo que va estimulando la apoptosis y o necrosis de los enterocitos, terminando en una pérdida de epitelio mucoso asociado a sangrados y a gran proceso inflamatorio, como dijimos previamente. Entonces, si hablamos ahora de
enfermedad gastrointestinal viral, como dijimos al principio, tenemos 4 grandes familias de virus que causan diarreas, que son rotavirus, adenovirus, calcivirus y astrovirus, siendo el rotavirus uno de los patógenos más importantes y estacionales en nuestro medio, y el adenovirus el que le sigue en frecuencia, porque varios de estos patógenos arrancan con un cuadro de vías aéreas superiores para luego pasar a replicarse en el epitelio digestivo y hacer un cuadro gastrointestinal. En cuanto al rotavirus, es un virus complejo, si como elemento importante ingresa por vía oral, ya sea por infección de los alimentos, verduras mal lavadas o contaminadas con heces de animales infectados, y genera un doble cuadro, ¿sí? Por un lado va a generar un malestar gastrointestinal alto, causando vómitos, y por el otro genera irritación a nivel del sistema nervioso autónomo entérico, estimulando la hipersecreción de sustancias que arrastran agua, causando diarreas acuosas importantes. Es decir, el paciente vomita y también tiene diarrea, teniendo 2 vías de deshidratación. Se ve bastante en niños, tiene un periodo de incubación, como referimos antes en el caso de los virus, de hasta una semana. Es de tipo endémico epidémico. ¿Qué significa esto? Que todos los años hay casos esperados, es decir, que es una infección recurrente, la cual no ha sido erradicada, y que incluso de no controlarse bien puede generar brotes epidémicos, es decir, que superen aquellos casos que esperamos para el año en la región estudiada, ¿sí? Dado que no tienen un buen desarrollo todavía orgánico, es muy fácil afectar recién nacidos y menores de 5 años. Como dijimos, comienzan con vómitos, luego viene la diarrea, un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica variable, puede no haber fiebre, pero muy importante, controlar el caso de la deshidratación por la combinación de vómitos y diarrea. En condiciones normales, cuando el paciente es bien atendido, bien cuidado y se hace una reposición adecuada, el virus es eliminado en el transcurso de una semana, ¿sí? Es su curso natural, no requiere medidas antibiótico-terápicas ni ningún tipo de medida farmacológica particular, sí medidas de sostén como ser sales de rehidratación y estar atentos con la hidratación. Bien. El rotavirus es de los pocos virus que poseen una vacuna preventiva, ¿sí? Pudiendo ser la monovalente, es decir, que tiene solamente un serotipo de rotavirus, que es el más frecuente, o la pentavalente, que posee 5 serotipos del rotavirus. Es decir, en el caso de la monovalente, el serotipo G1P1, mientras que la pentavalente posee el G1, el G2, el G3, el G4 y el P1 aislado, ¿sí? Si pasamos a otro virus importante dentro de la gastroenteritis, es el astrovirus. Tiene muchos reservorios animales, esa es quizás la gran diferencia, y se espera en lugares donde haya animales y es muy frecuente en niños. Puede dar brotes en aquellos lugares donde haya animales y niños, es decir, jardines maternales y jardines de infantes. Debe pensarse siempre que haya algún brote de diarrea de al menos 3 pacientes o más en un mismo lugar. Suelen ser lo mismo que en todas las infecciones virales autolimitadas y lo más importante es el tratamiento de sostén, es decir, mantener una buena hidratación y un balance hidroelectrolítico, lo mismo que en el caso del rotavirus. Muy importante, los brotes se deben siempre a la transmisión fecal-oral, es decir, los virus se excretan por las heces y, en el caso de los chicos, puede haber contacto de uno a otro o de autoinfección de sí mismo durante el curso de la misma.
Bien. Si pasamos al adenovirus, virus que hemos mencionado, caracterizado por dar patologías respiratorias o cuadros gastroentéricos, más que nada son los serotipos 40 y 41 aquellos que van a dar síntomas gastrointestinales y no van a producir un cuadro respiratorio, ¿sí? En líneas generales pueden no producirlo, pero también pueden dar un prodromo con síntomas respiratorios leves para luego pasar a sus signos sintomatología gastrointestinal. Muy importante recordar entonces los serotipos causantes de la diarrea. Terminando, el norovirus o calcivirus es otro de los virus que dan síntomas gastrointestinales. Son poco endémicos, aunque también se los asocia a cuadros gastrointestinales que deben ser sospechados en las guardias de pediatría. El cuadro signo sintomatológico suele ser siempre el mismo: náuseas y vómitos, calambres abdominales producto del aumento del peristaltismo, diarreas, dolores de cabeza por cuadros de hipotensión, es decir, asociado a la deshidratación, fiebre y escalofríos, más que nada porque los niños con muy poca fiebre pueden hacer aumento del tono vasovagal, generando la famosa chuchemia, dolores musculares, es decir, mialgias, muy similares a cualquier cuadro gripal, ¿sí? Muy importante es que todos los virus, como dijimos antes, pueden estar en superficies o en elementos y tener transmisión fecal oral, dado que es de fácil contagio al eliminarse por heces. Obviamente, brotes de virus son muy esperados en lugares de preparación de comidas, si bien está establecido en los restaurantes. Con el advenimiento de los puestos de comida rápida, son cada vez más frecuentes asociados a puestos de ese estilo y no tanto en restaurantes. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de las diarreas? La mayoría de las veces es un cuadro clínico, entonces se trabaja en concordancia. Sin embargo, cuando se requiere un diagnóstico microbiológico, es decir, que tengamos un diagnóstico de certeza de la causa de esa diarrea, ahí es que entran en juego las tomas de muestra y los cultivos y los exámenes directos. ¿En qué condiciones? Más que nada cuando haya brotes o algún tipo de epidemia en juego para el control rápido de la patología, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se realiza el estudio? Se toma una muestra de materia fecal. Para muchos casos va a ser una sola muestra o, según lo que se quiera estudiar, se puede hacer un seriado, es decir, juntar la materia fecal durante 24 horas. Una vez se toma la muestra, se pueden hacer múltiples estudios. Filtrado para detectar las toxinas, en el caso de que no sea producto del patógeno, sino de las toxinas, como hablamos antes. El coprocultivo, es decir, el cultivo de la materia fecal para dar con la bacteria en particular. Si estamos hablando de diarreas virales, no van a encontrar ni toxinas ni crecimiento, por lo cual se requiere un estudio más específico tipo serológico. Ahí entra en juego el ELISA o aglutinación. Y obviamente en el caso de las bacterias y los parásitos, vamos a ver a continuación, la microscopía o examen directo de la materia fecal es útil. En el caso, como dijimos, las diarreas virales, principalmente se hacen estudios indirectos para detectar los antígenos, ELISA o aglutinación de partículas, ¿sí? Obviamente, esto se realiza en centros de referencia, no se hace en todos los hospitales,
pero sí es muy importante su realización frente a brotes y el envío de las muestras en el caso de epidemias a un centro de referencia. En cuanto al coprocultivo, lo mismo se realiza con muchos cultivos, se toma la muestra, se pone la muestra en medio enriquecido y luego se siembra para poder evidenciar el crecimiento bacteriano. Esto también nos permite lograr no solamente pruebas bioquímicas sobre el patógeno que creció, sino tipificar bien qué tipo de bacteria es y hacer un antibiograma para buscar a qué fármaco es más sensible. Bien, pasando entonces ahora a infecciones crónicas, como dijimos al principio, son aquellas que tienen un curso mayor a los 30 días. Como vimos antes, las bacterias generan gran daño, por lo cual suelen ser motivo de consulta a la guardia y con un tratamiento adecuado remiten en 1 o 2 semanas. Los virus suelen ser todos autolimitados y requerir solamente un tratamiento de sostén, pero ninguno de estos tratamientos van a ser efectivos ni van a hacer que remita una diarrea crónica. Principalmente vamos a ver que estas diarreas son causadas por parásitos, ¿sí? Bien. De vuelta a las diarreas crónicas, lo mismo las diarreas agudas, ¿a qué llamamos nosotros diarrea? Es a un aumento del ritmo evacuatorio, ya sea por su frecuencia o aumento de volumen, que se traduce también en aumento de la disminución de la consistencia. Es decir, las heces pasan de ser sólidas a ser semisólidas, pastosas e incluso líquidas, ¿sí? Un volumen fecal mayor a 200 gramos por día, sin importar su consistencia, se considera diarrea. Hasta 3 deposiciones de una consistencia normal por día sería adecuado. 4 deposiciones o más por día ya se considera una diarrea. Y como dijimos al principio, una diarrea crónica es aquella que tiene una duración mínima de 30 días, ¿sí? Pudiendo ser causada por múltiples mecanismos, como dijimos, malabsortiva, osmótica y demás, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener este tipo de diarreas? Hay dos grandes grupos, las no infecciosas y las infecciosas. A modo informativo, las no infecciosas son muchas patologías del tubo digestivo, autoinmunes, como pueden ser la colitis ulcerosa, el síndrome de Crohn, Zollinger-Ellison y demás que no hacen al contenido de esta clase. Si en el caso de las infecciones, las principales elementos involucrados son los parásitos, ¿sí? Tanto los protozoarios, es decir, los unicelulares, como Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum principalmente, y dentro de los multicelulares, Hymenopilus nana, de los que son gelmintos. Sí tenemos también bacterias que pueden dar gastroenteritis crónicas, como ser la E. coli enteroagregativa, ya que tiene la capacidad de generar colonias y biofilm para sobrevivir en la mucosa y evitar ser erradicado, alternando mecanismos de regulación donde el paciente va a tener periodos asintomáticos y periodos de recidiva de su diarrea. Arrancando con uno de los parásitos más frecuentemente asociados a diarreas crónicos, Giardia lamblia. Es un parásito unicelular que se encuentra principalmente en agua y alimentos contaminados con heces de sus reservorios animales, como ser los gatos y los perros, dentro de lo que es el ambiente urbano, los cuales eliminan por heces quistes de la forma larvaria de este parásito, y esas heces cargadas de quistes pueden terminar en elementos de consumo, ¿sí? Alimentos varios como ser carnes, verduras y otros envasados. Va a dar tanto un cuadro agudo como un cuadro crónico según cómo sea el control de la enfermedad primaria.
Son diarreas de tipo inflamatorias, por lo cual generan dolor abdominal, hinchazón y flatulencia, es decir, aumentan el peristaltismo y generan distensión abdominal por aumento de la producción de gases, ¿sí? Pueden tener vómitos, aunque en general los cuadros suelen tener poca sintomatología alta, mucha sintomatología de tipo inflamatoria, como ser la fiebre y los cólicos intestinales, ¿sí? Y las heces son abundantes por el aumento del peristaltismo producto de este proceso inflamatorio, ¿sí? Lo importante es que de no ser controlado el cuadro, el paciente comienza a comportarse como un paciente malnutrido, ya que no tiene una buena capacidad de absorción de los nutrientes por esta diarrea inflamatoria, con lo cual comienza a tener síntomas varios, como puede ser dolor de cabeza, dolor abdominal crónico, pérdida de la masa grasa, es decir, adelgazamiento. Las heces son grasas y malolientes por la mala absorción e incluso flotan. Pérdida de peso, como dijimos antes, por el hecho de la mala absorción, ¿sí? Son cuadros que pueden terminar en grandes procesos deprivativos y generar incluso un gran problema para la vida del paciente, ¿sí? Pueden comprometer su vida. Bien. Si hablamos de otro de los parásitos, Cryptosporidium parvum, es bastante similar en cuanto a su accionar, genera quistes y estos quistes pueden ser ingeridos desde la contaminación de aguas y alimentos. No es uno de los parásitos más endémicos, pero es una de las causas de brotes esporádicos de cuadros gastrointestinales crónicos. Bien. Principalmente va a dar diarreas con un gran comienzo agudo, lo mismo que Yerdal-Amblia, calambres, náuseas, vómitos de manera variable, fiebre y diarreas, para terminar convirtiéndose en una diarrea crónica, ¿sí? Es decir, nuevamente con grandes pérdidas de volúmenes, deshidratación, pérdida de peso y compromiso de la vida del paciente. Bien. Ahora, si hablamos de parásitos que tengan un gran componente inflamatorio en su pared, que genera, como dijimos, las diarreas disentéricas, tenemos que hablar principalmente de dos grandes parásitos que son la entamoeba histolítica y Trichuris trichiura, ¿sí? Si bien dan un cuadro de inflamación, los parásitos que vimos previamente, estos dos tienen un gran componente inflamatorio y por eso generan daño mucho más rápido, ¿sí? Y no olvidemos, como dijimos al principio, dentro de las bacterias Clostridium difficile. Bien, Trichuris trichiura es un parásito que puede crecer hasta ser macroscópico, es una gran causa de cuadros gastrointestinales en niños y es bastante endémico de nuestro medio, ¿sí? Principalmente en comunidades rurales y donde hay pocas infraestructuras sanitarias para saneamiento y para el tema de las manos, porque lo mismo que hablamos al principio, este parásito tiene un ciclo fecal-oral, es decir, es eliminado por heces, por no solamente sus reservorios animales, sino por los mismos reservorios humanos, y de ahí puede generarse brotes y contaminación persona a persona. Bien. En cuanto a lo que es el ciclo, como dijimos antes, ingresan los huevos desde los alimentos o las aguas contaminadas. Dentro del tubo digestivo va a evolucionar y va a ir desarrollándose hasta llegar a su forma adulta, ¿sí?
Los adultos en general los vamos a encontrar en lo que es intestino grueso, tanto ciego, colon, hasta incluso llegar al recto. Y como dijimos antes, son eliminados por heces, ¿sí? Estos pacientes, principalmente niños, cursan con grandes cuadros de desnutrición. Como tenemos un componente inflamatorio importante, se ven muchas diarreas disentéricas. Al haber mala absorción, no solamente pérdida de peso y desnutrición, sino que incluso puede generar anemias por la mala absorción de hierro y otros elementos. Genera retraso en el crecimiento, ya que afecta mucho a los niños. Y tiene un síntoma típico que es los dedos en palillo tambor. Es decir, dedos muy delgados, pero con su extremo distal abombado, ¿sí? E incluso pueden generar cuadros de aumento del peristaltismo, terminando en prolapsos rectales, en cuya mucosa se puede ver a los parásitos adultos. Finalmente, para hablar un poco de Clostridium difficile, del cual hemos mencionado bastante, es importante destacar que Clostridium difficile tiene una cuestión muy importante, que es la producción de toxinas, ¿sí? Toxina tipo A y toxina tipo B, las cuales pueden estar presentes aún en ausencia de la bacteria, como dijimos en enlatados, envasados y otros. Y estas toxinas generan un gran daño a nivel del epitelio mucoso del intestino. Es decir, van a generar toda una destrucción de las células epiteliales, digestión de la misma, hiperproducción de mucina, generando no solamente la diarrea disentérica, sino un aumento de la capa mucosa del intestino en el sector afectado, que se conoce como pseudomembrana. Esta pseudomembrana luego se irá desprendiendo paulatinamente y será parte del contenido de la diarrea. Por eso las diarreas por Clostridium difficile, y esto es importante a recordar, son las que se conocen como diarreas pseudomembranosas. Muy importante, la diarrea por Clostridium es la diarrea llamada diarrea pseudomembranosa. Bueno, con eso terminamos el contenido de esta clase. Cualquier duda o consulta pueden pasar por el foro. Nos estaremos viendo para la próxima clase. Saludos.